La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la constitución vigente en México. Fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, habiendo sido convocado por el primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, don Venustiano Carranza, en cumplimiento del mandato establecido en el Plan de Guadalupe. Su texto es la consagración de muchos postulados sociales de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluye derechos sociales, 2 años antes que la Constitución alemana de Weimar, 1919. El Día de la Constitución, 5 de febrero, es considerado como parte de las fiestas patrias en México, conmemorando la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. Sus antecedentes, la promulgación de la Constitución de 1917, es el resultado directo de la Revolución Mexicana. Esta Constitución tomó como base fundamental la Constitución de 1857. Otros documentos tomados en consideración para la redacción de la nueva Constitución fueron la Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835-1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, el Programa del Partido Liberal Mexicano 1906. Principales artículos. Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni superarse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Quieres repensar la historia? Álvaro Obregón fue el brazo militar de Venustiano Carranza. Con más y mejores armas y una buena estrategia, logró derrotar a Pancho Villa. Sin embargo, el propio Villa, Zapata y otros jefes revolucionarios continuaron sus actividades guerrilleras. Carranza y Obregón, cuando lo juzgaron necesario, hicieron concesiones a obreros y campesinos. Los revolucionarios triunfantes eran nacionalistas, creían en el capitalismo, pero también creían que el Estado debía desempeñar un papel importante en la economía a fin de apoyar a los que menos tienen. ¿Se han alcanzado los ideales de justicia social establecidos en la Constitución de 1917? Televisión Azteca recuerda 200 años de historia. En 1916, al decidirse la lucha en su favor, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar un Congreso Constituyente y presentar su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En Querétaro se reunieron diputados de casi todo el país para discutir, modificar y hacer adiciones al proyecto presentado para ajustarlo a la nueva realidad social de México. Al finalizar los trabajos, los artículos 3, 123 y 27 eran muestra palpable de los ideales de la Revolución Mexicana, al expresar considerables avances en cuanto a educación, trabajo y soberanía territorial. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución en el Teatro de la República. Esta Carta Magna, vigente hasta nuestros días, fue considerada por su contenido social como una de las más avanzadas en el mundo. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.